Ya, a ver, ¿qué habíamos visto el día sábado? Hemos visto la terminología de culto. Hemos quedado la anterior vez en esto, desde Adán hasta Job. Bueno, hemos explicado un poco el día sábado para los que no han podido llegar, no, y no porque no querían, sino porque ha llovido bastante. Los que hemos llegado temprano nos hemos más bien salvado porque los demás ya no han podido. De cualquier manera, hemos visto desde Adán hasta Jacob, habíamos dicho, el tipo de adoración que se da, ¿no? Vamos a hacer un rápido, pero rápido, rápido, un repaso para que tengan idea. Por ejemplo, Caín y Abel ofrecían sacrificios y ofrendas a Dios, ¿no? Dios ha enseñado para que todos, absolutamente todos, ofrendan sacrificios, ¿ya? Pero Dios ha enseñado, ¿no? Y en Génesis 4, 3, 5 recalca y enseña, ¿no? Que Caín ha llevado una ofrenda, Abel también. Uno de ellos con todo el corazón y el otro con un corazón no sincero, ¿no? Después, desde Abraham hasta Moisés se mantuvo la misma práctica de adorar a Dios por medio de ofrendas, sacrificios, etcétera, ¿ya? Y ahí, pero dice que desde Abraham, cuando adoró a Dios, tomó en cuenta el respeto. Uno, la actitud interna y los sacrificios que son la actitud externa, ¿no? Eso es al ofrecer a un ser superior. Entonces, la adoración era, dice, individual, como resultado de su amor a Dios. De ahí surge una primera lección para que aprendamos todos. La adoración a Dios debe ser calidad, excelente y de total entrega, ¿no? Eso grábense. Desde el Antiguo Testamento Dios ha querido que toda adoración tenga calidad, no cantidad, calidad. Dos, excelencia, bien hecho, algo bien hecho, no como quiera, no a la rápida, no a la quete, bien hecho. Y por último, con una entrega total, no cantando y mirando tu celular, no cantando o no estando en la iglesia y pensando en otro lado. No estás estás en tu escuela dominical pero tú, mientras el profesor está dictando, está haciendo alguna cosita, la mayoría, ¿no? No todos, obviamente, pero están con su celular, hablando, etcétera. No, dice entrega total. Y también eso incluye la adoración, ¿no? Bien, después habíamos dicho de Jacob hasta Moisés, que que elemento nuevo se insertó en el concepto de adoración, aparte de los altares comunes para la descendientes de Abraham. En Génesis hemos visto que hay por lo menos 5 elementos importantes. Hemos leído Génesis 28 el día sábado con la gente que estaba y hemos visto que Abraham ha mostrado convicción, ha sentido la presencia de Dios al adorarle, ha reconocido ese lugar como una casa de Dios, ¿no? A la adoración de Dios se integran los elementos importantes, el voto y la promesa del compromiso. Eh, Tomó la piedra para hacer un altar y se comprometió a hacer memoria en ese lugar que Dios se ha adorado y proclamado. Prometió traer los diezmos de todo lo que Dios le bendiga, ¿no? Esto, ustedes se acuerdan, ¿no ve? Cuando Jacob estaba en un lugar y se ha soñado, lo ha llamado el lugar Betel, ¿no? Entonces, ese lugar ha dicho va a ser casa de Dios. Entonces, de ahí viene eso, ¿no? Y esos 5 elementos, dice, ¿no? En Génesis 28, 5 elementos. Mostró convicción, sintió la presencia de Dios, reconoció ese lugar como casa de Dios. En la adoración de Dios se integra los elementos, voto, promesa, compromiso, desafío. Y por último, prometió traer los diezmos de todo lo que Dios tenía. Los diezmos, cuando nosotros llevamos a la casa de Dios, es por reconocer su señoría a nosotros, ¿no? No tanto porque la iglesia necesita o porque Dios me bendiga, eso es lo que Dios nos va a devolver, es por consecuencia de, ¿no? Pero más allá de eso, Dios nos da para que nosotros podamos, eh, llevamos los diezmos al altar reconociendo su señoría. Entonces, otra lección dice aquí que podemos aprender de esta parte es que la adoración que agrada a Dios debe estar acompañada de un corazón puro, limpio y humillado ante su presencia. Entonces, en la antigüedad Dios quería eso y hasta ahora, ¿no? Sigamos, Moisés y el
tabernáculo de santuario o santuario móvil. Bueno, ustedes saben muy bien que cuando Dios quería estar en su presencia, ¿no? Quería estar con su pueblo. Entonces les dice al pueblo de Israel, al pueblo de Israel les dice, eh, van a hacer un tabernáculo. Y hemos leído del Éxodo capítulo 25, del 8 al 27, ¿no? Donde exactamente les dice las medidas que tienen que hacer, ¿no? En el Éxodo 40 se registra la fecha cuando se levantó el tabernáculo de reunión. En el Éxodo 26, 36, tabernáculo tendría dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y del capítulo 29 al 40, del 42 al 40, explica que el tabernáculo sería un lugar donde se reuniría Dios con su pueblo en un solo lugar. El pueblo iría al tabernáculo para adorarlo, pero para que Dios acepte la adoración era necesario que el pueblo sea santificado. O sea, si la gente quería ir a adorar a Dios, tenía que ser santificado, ¿no? Y en Éxodo 33, 7 al 10, declara que era un tabernáculo móvil, aún no era un templo fijo. Además, enseña que en ese lugar estaba la presencia de Dios, en la columna de nube que se llamaba Shekinah, la cual motivaba al pueblo de adorar a Dios, ¿no? Entonces, en simple explicación de esto, si se quiere, el, Dios quería estar con su pueblo y para eso, ¿no? Construyen es la arca del pacto. Esa arca del pacto, ¿no? Con diferentes características, les da las medidas como tiene que ser. No es un Dios que hace a la patada rápido, no, 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 tampoco improvisado. Dios le da exactamente las medidas como tiene que ser el arca, ¿no? Y ahí he puesto un ejemplo más o menos de lo que dice las escrituras, ¿no? Y arriba está no es el tabernáculo, si se quiere, ¿no? Donde hacían una tienda, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y atrás, el lugar santísimo, estaba esta arca, ¿no? Por lo cual tenían que estar en la presencia de Dios. Bien, seguiremos. Entonces, la adoración del primer templo, dice. Desde el año de la salida de los judíos, Egipto estaba de Egipto hasta la construcción del primer templo había 700 años. El Sir Robert Anderson, en el libro El Príncipe que ha de venir, señala que Israel entró a la tierra de Canaán en 1585 a.C. Fecha de construcción del primer templo, 1006 a.C., edificado por el rey Salomón por orden de Dios, en Reyes 6:138 para morada de Jehová. Igual, hemos leído todito, casi el capítulo, ¿no? Donde le dice exactamente qué tiene que hacer, para qué, para su morada. Entonces, lo único es que aún se mantienen las mismas condiciones que regulaban la adoración en el tabernáculo móvil y fijo. En Primeras Reyes 8, 12, 19, que es parte de la dedicación del templo, lo describe con detalle la oración de dedicación. O sea, Salomón ora y le dedica. Y ahí hay tres cosas que hace. Se humilla, entrega el sacrificio y adora, ¿no? Cuando construyen el tabernáculo, dice, pucha, 2 semanas de 14 días han estado de fiesta adorando a Dios, ¿no? Y dice que se ha sacrificado 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, ¿no? En agradecimiento a Dios porque Dios les ha visto con buenos ojos. Entonces ahí hemos visto, estoy mostrando del tabernáculo que están viendo ustedes, ¿ya? Es al nuevo templo, ¿no? Al nuevo templo, ¿ya? ¿Qué más? Seguiremos. Entonces, la adoración en el Antiguo Testamento es dirigida por un sacerdote, dice, ¿no? Entonces, nosotros, ahora, les digo, tampoco era algo a la rápida, algo que se tenía que hacer, no. Nosotros se tenía que mostrar a ver, la adoración del Antiguo Testamento se dirigía por un sacerdote, ¿no? No por cualquier persona, era un sacerdote. Y ese sacerdote, ¿no? Después del templo, el sacerdote era la segunda figura más importante que presentaba el sistema religioso, litúrgico y de adoración del pueblo de Israel, ¿no? Entonces ahí hemos visto que era importante en el Antiguo Testamento un sacerdote. Él era el que hacía la adoración a Dios. Él, no otra persona.
¿no? O sea, al decir un sacerdote, estamos diciendo de que Dios no hacía las cosas por así, no hacía las cosas por así. Bien, entonces aquí hacemos un poco la división entre, en ese periodo, dice fundamental, funcionaba el tabernáculo, el ministerio del sacerdote y estaba definido en la ley revelada por Dios a Moisés. Aarón, el primer sacerdote, en Éxodo 29 se encarga de todo el sistema de sacrificio. Entonces aquí simplemente estoy demostrando lo que en el pueblo de Israel era en el físico y en lo espiritual, ¿no? El sacerdote era el que invitaba, enseñaba, exhortaba. ¿Por qué un sacerdote? Porque tenía que saber lo que está sucediendo, ¿no? Tenía que saber lo que está pasando. No era nomás a la chacota, ¿ya? Adoración en el Antiguo Testamento es de carácter individual y comunitario. La adoración es un acto de corazón, la adoración es comunitario y colectiva, y la adoración creativa e integral, es creativa e integral. Entonces, vemos la adoración es un acto de adoración, ¿no? Es un acto del corazón, perdón, es un acto del corazón del cual nosotros tenemos que siempre, en toda adoración, nuestro corazón, nuestro sentimiento, todo nuestro ser tiene que estar, dice, ¿no? Y la adoración comunitaria colectiva, es que dice todos en un lugar en la iglesia, vamos todos, no solamente uno adora, ¿no? Sino todos en la iglesia, en alguna campaña, todos cantamos, todo adoramos, o sea, todo es lo que, todo ve Dios, no ve una sola cosa, dice, ya, pero es que es junta, es que es no, todo, ¿no? Bueno, la adoración del Nuevo Testamento, hemos visto las terminologías de cada uno de ellos y hemos visto que en el Nuevo Testamento cada terminología tiene, o sea, toda adoración no solamente es adoración, ¿no? Sino esa adoración tiene un significado por el cual nosotros generalmente tenemos que eh, tener conciencia de lo que estamos haciendo. No solamente es ir y cantar. En la Biblia nos enseña todo eso, ¿no? He dado terminologías, les voy a pasar después para que ustedes lo lean. Esas terminologías en el Nuevo Testamento está. Por eso es que solamente en el Nuevo Testamento nosotros cuando leemos adorar, pero en el griego y en el latín tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Señor, ¿no? En la Biblia, cuando nos referimos señores, depende de qué está haciendo. Si está adorando, allá le está diciendo que es amo, ¿no? Que está haciendo amo. Pero vamos a adorar con nuestro diezmo, le está diciendo que es el soberano, ¿no? Entonces, en el hebreo se utilizan diferentes connotaciones que significan adoración al final, pero de acuerdo a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros cuando decimos Señor, decimos amo, dueño, jefe, soberano y máxima autoridad, pero se utilizaba máxima autoridad para ciertas situaciones, cuando se estaba hablando, cuando se estaba predicando de alguna cosa, se utilizaba máxima autoridad, se utilizaba constitucional, dueño, jefe, etcétera, en el hebreo. Pero todo eso significa Kyrios, ¿no? Kyrios en el sentido de amo, Kyrios en el sentido de jefe. Entonces, lo mismo de así estamos escribiendo, ¿ya? Eso para que tomen en cuenta. Entonces, aquí digo, ya tenemos un criterio más amplio de lo que es la adoración y el Antiguo Testamento. Corresponde averiguar la perspectiva de adoración en el Nuevo Testamento, ¿no? Y la adoración del Nuevo Testamento tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas. Primero, el lugar de reunión no es un templo, sino una sinagoga. Segundo, había un programa acostumbrado que desarrollaban, y ahí en Mateo, en Marcos también se lee lo mismo. Tercero, había un director que no era el sacerdote necesariamente. Y cuarto, habían personas que participaban en la lectura de la palabra y en este turno le tocó a Jesús para cumplir la profecía, ¿no? Después, según otros pasajes, como en Hechos, en Tito, en Efesios, en Colosenses, el programa de culto, la liturgia o el culto público de adoración de la iglesia naciente incluye los siguientes elementos. O sea, en estos cultos dice que había alabanza, salmos, himnos espirituales, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación,
oración, ayunos, la Santa Cena, la predicación, la lectura de la doctrina, intercesión y ayudas a necesitados. Es un elemento para destacar es que en la iglesia primitiva no se mencionan los instrumentos. Por consiguiente, la desmedida importancia a altos sonidos que se da hoy a los instrumentos musicales en el tiempo de la alabanza es una incorrecta percepción de lo que es verdaderamente de la adoración. Estamos diciendo aquí que en el Antiguo Testamento no alzan muchos instrumentos como en el Nuevo Testamento, con salterios, con arpas, con címbalos, alaben a Jehová, dice, ¿no? En el Nuevo Testamento mucho que se pierde esa situación. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno dice, alaben a Jehová, con salterios, con arpas, no alzan instrumentos. Simplemente esto se vuelve espiritual. Antes era físico. Por eso es que siempre he dicho, antes Dios llega al hombre, ¿no? Ahora el hombre llega a Dios, ¿no? Entonces tenemos que saber que es importante y fundamental entender esa situación nosotros. Amén, hermanos. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Sí, pastor. Ya. A partir de acá, ya hemos visto el día sábado y vamos ahora a continuar con lo que estábamos viendo para hoy día. ¿Cuántos ya están? 14 personas. A ver, está Milka, está Roberto. Milka no ha venido el sábado. Julio Tola tampoco. Miriam Rocío Hinojosa estaba. Roberto Carlos no estaba. Juan Aliaga estaba. Jimmy no estaba. Jonathan estaba, la hermana Elisa, Gerardo no estaba, Felipe Marca estaba, Ever Calderón no estaba, Doris estaba, Celia Cruz, ya, Axel estaba también, ¿no? La hermana Benedicta. Bien, hoy día vamos a dar esta clase y el día sábado, por favor, anótense, el día sábado vamos a dar un primer examen de lo que hemos hablado del Antiguo y Nuevo Testamento. No va a ser nada difícil. Es más, lo voy a ocupar de 2 a 3 para que de 3 hasta las 4:30 sigamos avanzando el tema. ¿Ya? Entonces va a ser de 1 hora entre falso y verdadero. A los más capos les vamos a dar las preguntas más difíciles. ¿Ya? Bien, sigamos entonces, compañeros, hermanos en Cristo. Esto hemos visto, hermanos, hermana Juana, la diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está en el enfoque del exterior y en el interior que tienen ambos. Lo que decía hace rato, ¿no? El Antiguo Testamento se preocupa por lo externo y la forma, ¿no? Por lo externo, siempre se preocupaba por lo externo y por la forma. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento todo es adoración. Se preocupa por lo interno, la persona, la conducta, el corazón del adorador. En el Antiguo Testamento externo, por eso es que se cantaba címbalos, trompetas, que esto, que aquello. En el Nuevo Testamento no. Ahora es por gracia. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces, por eso es que eh, Juan, Jesús le dice en Juan capítulo 4, los adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca a Dios. Entonces, por eso todo es espiritual. Dos, la adoración se limita al templo físico. Cada cristiano es el templo, la morada de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento todo era mirando al templo. Todo se hacía, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel miraba al templo, ¿no? Aquí no. Ahora, aquí cada cristiano dice, es un templo y la morada de Dios. En el Antiguo Testamento, la necesidad de un sacerdote para representar la adoración delante de Dios. Necesitaban un sacerdote. Se necesitaba sí o sí. Dios no podía hablar con ninguno de nosotros porque eh, como somos tan pecadores, un poquitito nosotros, hasta decir su nombre podíamos morir, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento ya no. Cada cristiano es un sacerdote y puede entrar a la presencia de Dios cuando uno quiere. Cuando uno quiere, o sea,
no es siempre que yo tengo que estar, yo quiero estar, sino es Dios en la presencia, ¿no? Dios es lo que está con nosotros. Cada cristiano es un sacerdote, cada persona es un sacerdote, ¿ya? Otro, solo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, ¿no? Solo el sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, tenemos entrada libre todos. En la muerte se rasgó eh, la, la cortina de arriba para abajo, ¿no? El cual representa es que es un acto divino, ¿no? Por último, se ofrece sacrificios, ofrendas, vegetales como parte de su adoración y liturgia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, hoy confiamos en el sacrificio de Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 10, ¿no? Entonces, nosotros ya no necesitamos ningún sacrificio. No necesitamos ningún sacrificio, hermanos, perdón. Solo necesitamos de la presencia de Jesús, que estemos insertos en Jesús, ¿no? Bien. Entonces, el Nuevo Testamento recalca ya no el ritualismo, los sacrificios, las ofrendas, el ceremonialismo externo del tiempo de Moisés, sino que insiste en quien lo hace y secundario es como lo hace. Claro que esto no da oportunidad para justificar ritmos, estilos, formas que crean desorden e indecencia, porque Pablo escribió desde que debe hacerse todo decentemente y en orden. A ver, ¿qué dice 1 Corintios 14:40? ¿Qué dice 1 Corintios 14:40? A ver, ¿a quién le da? Hermano Jimmy, a ver, por favor, lea, hermano Jimmy. ¿Lo leo, pastor? Ya, Ya. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso dice la palabra. ya. Hágase decentemente y con orden, ¿no? Con orden, dice, no con otra cosa, sino con orden. Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento no es lo mismo que el Nuevo Testamento, ¿no? No es lo mismo, es diferente en el Antiguo Testamento. Un ratito, espérenme, por favor, desde hace un momento me está molestando y no puedo ni hablar. Me estoy distrayendo en esto. Déjenme un momentito, por favor. Ya. Ahora sí ven, ¿verdad? Sí, pastor. Ya, Sí, pastor. ya está bien. No importa si no me ven a mí. Esta vez más me empezó a fallar la máquina. Bueno, entonces estábamos en que dice se preocupa por lo externo y la forma. La adoración se limita al templo, ¿no? Entonces hemos estado explicando que en el Antiguo Testamento todo era físico, todo era en el sentido de que nosotros tenemos que siempre ver esa situación de querer contentarlo a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento era eso, en el Nuevo no, ¿no? En el Nuevo no, en el Nuevo Testamento es todo espiritual, todo es espiritual. Por eso es que es gracia, Jesucristo ya ha pagado por nosotros, hermanos. Amén. Seguiremos entonces. Pum, pum. ¿Y ahora qué ha pasado aquí? Eh, 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 ya. Es la adoración del Nuevo Testamento, dice, en el Nuevo Testamento se calca ya no el ritualismo, los sacrificios, las ofrendas, ¿no? El ceremonialismo, hemos visto hace rato, ¿no? Lo que decía todo decentemente y en orden, todo decentemente y en orden. Entonces, ¿están viendo lo que yo estoy leyendo o no?
Algo está jugando eso. Estábamos. Ahora sí, ya. Entonces, ahora, teología de la adoración, entonces, ¿no? Sí, está bien, pastor. Teología de la adoración dice, Entonces, la teología debe ser, dice, una contemplación de los misterios de Dios en un espíritu de oración. Ha escrito al pastor Pierre Courtois, el que hacer teología, ¿no? El que hacer teológico tiene que llevar a cabo en una atmósfera de adoración. El que hacer teológico tiene que llevarse a cabo en una atmósfera de adoración, dice. ¿Qué es la adoración? Es la intención interna del ser humano, un estado de reposo o estilo de vida activo, de obediencia a las leyes de una religión basado en la fe, ¿verdad? Entonces, eso es la adoración. Es una intención interna del ser humano, un estado de reposo o estilo de vida, dice. Entonces, de aquí vemos que la adoración no es solamente cantar, sino es un estilo de vida. Es algo que nosotros tenemos que vivir. Por eso es que cuando alguna vez ustedes van a escuchar, van a decir, hay que adorarlo todos los días, ¿no? Y yo alguna vez cuando me decían, tienes que adorar a Dios todos los días, yo decía, pues, pero debe ser que debo estar cantando todo el tiempo. Pero cuando entendí y aprendí esto, no era así, sino tenía que vivir. La adoración, dice, hemos estado leyendo que es una sujeción, es humillarse, es andar con Jesús. Entonces, eso es la adoración, hermanos, ¿no? Entonces, una teología es un resumen de las enseñanzas bíblicas sobre un tema específico. Así tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la teología de las escrituras, misma que también se llama bibliología. Una teología del Espíritu Santo se llama neumatología, un estudio de lo que es la teología del Espíritu Santo. La teología de la persona u obra de Cristo es cristología. Y una teología de la salvación es soteriología. Entonces, todos tienen sus estudios. Por consiguiente, la teología de la adoración también tiene, ¿no? Por lo tanto, una teología de la adoración simplemente significa una comprensión bíblica, una comprensión de la palabra de lo que es adoración, ¿no? De lo que Dios quiere en su palabra, lo que es la adoración. Entonces, eso es en realidad la teología de la adoración, la teología de la alabanza, la teología del culto, ¿no? En la teología del culto encontramos la adoración, la alabanza, el que nosotros estemos orando, la intercesión, el glorificar a Dios con nuestras vidas, con la enseñanza, con lo que aprendemos. Todo es adoración. Por eso el pueblo judío desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento estaba desde un día antes y ese día no comían. Hasta hoy día, si ustedes escuchan los diferentes mensajes, los diferentes, ¿qué se llama? Enseñanzas, videos de Judea, siempre va a estar en que el sábado apagan su celular, ¿no? Yo escuchaba en una de esas, de un testimonio de un judío, decía, no sabíamos que nos estaban atacando, solamente hemos escuchado retumbar y recién hemos prendido los celulares y ese día ya habían estado atacando a Israel, ¿no? Pero nadie sabía, porque todos estaban en su casa adorando, alabando al Señor, ¿no? Ellos normal. Pero ¿cuál es de esto? ¿Qué quiero decirles? Es que apagan su celular, no quieren algo que les llame la atención, que les distraiga, lo que en la mayoría de nosotros generalmente pasa, ¿no? Bien, entonces, exploración de la relación entre adoración y teología. La adoración evangélica es la respuesta integral del creyente y de la comunidad de fe a Dios en reconocimiento de su grandeza, santidad y amor revelado en Cristo. La adoración evangélica es la respuesta integral. Dice, ¿qué es integral? Es de todo, ¿no? Es la integración de todo del creyente. Tiene que estar todo, dice. Y de la comunidad de fe de Dios, ¿no? No se limita a un acto litúrgico o a un momento musical, sino que abarca
toda la vida del cristiano, expresado tanto en el culto congregacional como en la obediencia diaria. Entonces, en síntesis, hermanos, ¿no? La que es la adoración es que nosotros vivamos una vida de adoración, una vida, ¿no? Que estemos siempre mostrando nuestra vida en querer. ¿Qué es adorar? Es amar, es elogiar, es cantar, ¿no? Es quererlo. Entonces, toda esa adoración tenemos que vivirlo. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Dios busca verdaderos adoradores. Jesús declaró que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca, dice, que le adoren, ¿no? En Juan 4, 23 y 24, eso dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu implica una adoración sincera, nacida del corazón, regenerado. Pues cuando nosotros vamos a la iglesia, queremos cantar, queremos adorar, queremos vivir una vida de adoración, tendremos que tener una vida regenerada, una vida cambiada, según Romanos 8, 14 al 16. A ver, por favor, voy a decir, hermano Axel, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Y Juan 14, 6, hermana Milka. Amén, pastor. Ya, hermano Axel, A ver, Romanos 8, 14, al 16. 16. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Ah, no, perdón, pastor. Perdón, 8, 14, 16. Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ah, Romanos 8, 14, 16. amén, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿no? Cuando nosotros buscamos de la palabra de Dios, es hermoso, nos muestra, Pablo está hablando, dice que nosotros, que todos son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. O sea, los que no son guiados por el Espíritu no son hijos de Dios, dice, ¿no? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre, ¿no? Entonces, acá nos exhorta, hermanos, acá lo que nos exhorta Pablo es que nosotros tenemos que tener una vida de adoración sincera, ¿no? Con un corazón regenerado, dice. ¿Por qué? Porque tenemos que alabar en espíritu, ¿no? En espíritu. Eso es lo que nos está diciendo según la palabra, según Romanos 8, ¿no? Todos somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora imagínense cuando nosotros cometemos algún acto pecaminoso. ¿Será que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? No, no, ¿verdad? Y peor cuando nosotros queremos hacer cualquier otra cosa, ¿seremos guiados por el Espíritu Santo? Entonces la Biblia nos exhorta y nos llama y dice que tiene una implicación la adoración sincera. Otro, en verdad, conforme con la revelación de la palabra de Dios centrada en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. A ver, ¿qué dice Juan 14, 6? Milka, hermana Milka. Amén, pastor. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos una relación directa con Dios, entonces vamos a vivir una vida verdadera de adoración. No solamente cantar, sino vamos a vivir, ¿no? El otro, la adoración es cristocéntrico,
Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5. A ver, hermana Miriam Rocío, Primera Timoteo 2:5. Toda adoración genuina se dirige al Padre por medio del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Primera Timoteo 2:5, hermana Miriam, y hermana Juana, Efesios 2:18. Vamos con Primera Timoteo. Amén, pastor. Así dice la palabra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, ¿no? Amén. Hay un solo mediador. Entonces, lo que nosotros, toda adoración, todo lo que hacemos, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Por eso alguna vez van a escuchar a decir, mi familia es cristocéntrica, van a decir. ¿Por qué? Vivimos bajo el señorío de Cristo, que es obviamente Dios. Pero hoy día, ¿qué le decimos? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea sanado, en el nombre de Jesús mi alimento, en el nombre de todos, en el nombre de Jesús. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Ya? ¿Qué dice en Efesios 2:18? Hermana Juanita. Amén. La palabra dice así. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Eso dice la palabra. Tenemos una sola entrada por el Espíritu al Padre, ¿no? Entonces, hemos visto que la adoración es cristocéntrica, la adoración es comunitaria, como hace rato decía. En la iglesia primitiva perseveraba la doctrina de los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 2:42 vamos a ver eso, ¿no? La adoración entonces es tanto vertical hacia Dios como horizontal en la educación mutua. Si nosotros, dice, tenemos una relación con Dios, hablamos con Dios, entonces tiene que ser siempre vertical y horizontal, recibiendo de Dios y asimismo mostrando nosotros a la gente nuestra actitud. Difícilmente, hermanos, va a ser que ustedes estén en la iglesia cantando y de repente en la calle portándose con otra actitud. Entonces no estamos. Solamente es una farsa lo que hacemos en la iglesia. Es una farsa. Cuando ustedes van a la iglesia o cuando nosotros, yo me voy a incluir también, cuando nosotros vamos a la iglesia y estamos queriendo adorar el domingo, cantar el domingo, hacer todo el domingo, pero apenas siquiera vamos ni siquiera llegamos a las 8, hermanos. La mayoría llega tarde y dice aquí, sin cristocéntrico, que tienen que vivir bajo la gracia y protección de Dios. Y por último, la adoración incluye toda la vida. Pablo enseña, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración no se reduce solamente en domingos, hermano, sino tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida. No solamente tiene que ser adorar en los domingos, en el altar, no. Yo veo de muchas iglesias, mira, yo estoy en esta iglesia casi de 35 años, desde el 90 hasta ahora, ¿no? Casi 35 años. Y todo el tiempo he estado, cuando era jovencito me metí a las reuniones de los pastores como hoy día lo hacen algunos jóvenes. Yo no es que he ido de viejo y recién he querido ser pastor, no, desde joven me he metido y ahí he visto muchos pastores cómo se gritaban, se insultaban. No tenían un compromiso con Dios, no tenían una vida de adoración, no tenían una vida de cristocéntrica, no presentaban su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, no. Entonces, cuando ustedes alguna vez quieran enojarse, ya saben, tienen que pensar, tu vida tiene que ser un constante sacrificio a Dios, santo.
santo. Entonces, diferencia entre otras concepciones. No se concibe como un ritual vacío, sino como un encuentro vivo con el Dios Trino. No depende del lugar físico, Juan 4:21, sino de la disposición espiritual del creyente. No se centra en la emoción pasajera. Entonces, si nosotros vemos, si no se concibe como un ritual vacío, ¿no? ¿Qué hacen el 31 de agosto la gente? Va a los lugares altos, en los cerros, ¿no? Y hacen ritualismos, dice, tiene que ser así. Reciencito, un amigo tenía en mi ex trabajo, mis ex compañeros, me acuerdo yo cuando, yo me acordaba recién de cómo ellos, por ejemplo, hacían sus huactas en junio, en el Año Nuevo Aymara, en agosto, para que les vaya bien, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que un año le fue peor. Han hecho con no sé qué, fue peor. Y uno dice, ya, entonces, ¿sabes qué? No, dice que no tenemos que hacer con la llamita mirado al piso, dice que tiene que ser mirado hacia arriba, al cielo. Razón, no se ha ido mal, ¿no? Entonces este año vamos a comprar, ¿no? Una llamita que tiene que estar mirada arriba, dice que tiene que ser gordito, que flaquito, que no habían entregado bien. O sea, se dan de cuenta, es un ritual vacío, ¿no? No se encuentran con un Dios vivo. Al final no terminan con nada. Hacen sacrificio y ya está, se ponen a beber. Mientras nosotros, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, deberíamos de salir de la iglesia con unas ganas de vivir, con una intención de amar, con una vida entrometida con Dios, de adoración. No depende de un lugar físico, ¿no? No depende de lo que nosotros tengamos que hacer siempre en la iglesia. Hay hermanos donde dicen, bueno, es que no he orado porque a la iglesia no estoy yendo. No, tienes que orar también en tu casa todos los días, en las mañanas, al mediodía, en las noches. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo debía de ser adoración, alabanza, todo el tiempo. No dependemos de algo físico, no dependemos. Yo me acuerdo a veces que cuando no hay instrumentos y dice los hermanos, ya oran, no va a haber alabanza. Ya, cantaremos a capela. ¿Qué es lo que cantamos a capela a veces? ¿Qué es lo que hacemos a capela? Apenas algunos coritos, apenas alguna, no sé, alguna cosita que está por ahí, ¿no? No, cantaremos algunos coritos así a la quete, a la rápida, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que eh, estar siempre comprometidos con Dios y siempre, pero siempre mostrando nuestra vida en redención, ¿no? Entonces, por eso dice, no se centra en lugar físico, no se centra en la emoción pasajera. ¿Qué hacen hoy día los del Ministerio de Alabanza? ¿Qué hace hoy día la gente que va a la iglesia? Solamente es emoción. No están centrados en la verdad de la palabra ni la obediencia continua. No hay eso, hermano. Solamente vemos muchas veces lo que es la emoción. En ese instante lloran, se comprometen. Ahora sí, dicen, ahora sí yo voy a cantar. Ahora sí, todo es ahora sí. Pero después, hermanos, no hay más, no mostramos nada. Ahí está, ahora sí hay cámara. Esta mi máquina no sé qué tiene, creo que no me quiere. Entonces, hermanos, no es emoción, no tiene que ser emoción. Por emoción, un ratito es. La emoción es pasajera, hermanos. La emoción es pasajera. Un ratito es. Por eso es que hay gente que va a la iglesia y llora, un ratito se emocionan, dice, sí, vamos a trabajar, dice, salen de la iglesia, su emoción les dura hasta las 3 de la tarde del domingo. Al día siguiente, vamos a visitar hermanos, no tengo tiempo, pastor. Vamos a orar, no hay tiempo, pastor.
vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Nunca hay tiempo, nunca hay tiempo. Siempre, pero siempre están ocupados. Pero eso sí, tienen tiempo para ir al cine, tienen tiempo para ver películas, tienen tiempo para otras cosas, pero nunca para agradecer a Dios, nunca para decirle, Señor, yo voy a trabajar. No estoy generalizando, por supuesto. Hay gente que sí se saca todo el tiempo del mundo. Hay gente que sí está siempre con la disposición de entregar su vida al Señor, que no es por emoción, porque la emoción dura un minuto. Entonces dice, implicaciones prácticas. La música, la predicación, la oración y los sacramentos, ordenanzas, son expresiones de la adoración, pero no son su totalidad. Pregunta, ¿qué es sacramento? A ver, ¿quién me responde? Habíamos explicado. Hola. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Sacramento, el bautizo, la Santa Cena. ¿También, pastor? Ya, ya está bien, hermano Gerardo, ¿no? Sí, pastor. Ya. Sí, en realidad los sacramentos, dice, son el bautismo, la Santa Cena, ¿no? Y todo lo que a veces conlleva esto, ¿no? En realidad, en su concepto, son ritos cristianos que está siempre en la institución de acuerdo a lo que nosotros en la iglesia antes, en nuestra iglesia, no llevábamos, por ejemplo, decía que no tenemos nosotros sacramentos, ¿no? Pero el sacramento, ¿por qué? Porque por el bautismo del agua, de la Santa Cena, ¿no? Que no lo hacíamos nosotros. Sin embargo, a partir del 2005, ya había gente que quería sí o sí bautizarse, había sí o sí gente que quería, decía, ¿por qué otras iglesias se bautizan y nosotros no? ¿No? Entonces, por eso es que se ha permitido, digamos, ¿no? Que se haga esos sacramentos de bautismo, la Santa Cena. Obviamente, la Iglesia Católica tiene mucho más, ¿no? Ellos tienen la confirmación, tienen, no sé, el bautismo, la penitencia, la Eucaristía. Otra cosa que nosotros también entre los sacramentos tenemos, el matrimonio, ¿no? El matrimonio. Entonces, es eso entre los sacramentos. Ahora, ¿qué son las ordenanzas? A ver, otro. Ya me has respondido Gerardo Flores. A ver, otro. Voy a preguntar, a ver, aquí vamos a ver. Hermana Elisa, a ver, ¿qué son las ordenanzas? Hermana. Hola. No está la hermana Elisa, ¿no? Entonces, hermano, a ver, los que generalmente no. Hermano Roberto Carlos. Pastor, buenas noches, presente. ¿Cómo está, hermano Roberto? ¿Qué son las ordenanzas para ti? Eh, Puedo mencionar las ordenanzas. Vagamente se podría decir que se podría hablar del bautismo, pastor, si no me equivoco. Ya, a ver. Las ordenanzas se puede decir que es una muestra de fe, una muestra de obediencia. También, eso podría decir, pastor. Ya, ya. ¿Qué más me responde?
¿Quién más me responde? A ver, aquí estamos. La hermana. Pastor, Ah, puede ser un mandato, una ley que podemos cumplir. ya, ya. Bueno, en realidad las ordenanzas nosotros generalmente no lo llevamos. ¿Por qué? Porque generalmente esto entra dentro de lo que es el sacerdocio, ¿no? Ahora, obviamente, ellos inclusive en la ordenanza lo llevan el que puedan llevar el celibato, por ejemplo, ¿no? Que generalmente, y ahí algunos, por ejemplo, entre las ordenanzas está también, por ejemplo, el bautismo, la comunión de los pecados, etcétera, ¿no? Que en la iglesia lo llevan también como sacramentos, ¿no? Entonces, por eso dicen ordenanzas y sacramentos, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que llevar, una orden que se tiene que llevar. ¿Ya? Por eso es que generalmente se escribe entre los sacramentos y las ordenanzas, se dice, ¿no? Bueno, de cualquier manera, siempre es bueno que nosotros aprendamos, ¿no? Ahora, cada creyente es llamado a ser adorador, tanto en la congregación como en su vida diaria. El culto dominical es el momento en la que la iglesia, como cuerpo de Cristo, expresa juntos lo que viven a lo largo de la semana. Entonces, nosotros todos los domingos vamos, dice, ¿para qué? Para presentar a nuestro Dios, ¿no? El agradecimiento por todo lo que nosotros hacemos durante la semana, durante el día. ¿Qué significa la alabanza? La alabanza es una acción de elogiar, celebrar, glorificar, exaltar a Dios por todos sus favores y beneficios que recibimos diariamente. En el diccionario bíblico añade y dice aspecto de la adoración en el cual se rinde honor a Dios. En Segunda Crónicas 7:3 dice, a ver, ¿qué dice Segunda Crónicas 7:3? Hermano, hermana Elisa, ¿ya estás? Amén, A ver, pastor. hermana Elisa, ¿dónde se ha ido usted? Le he dicho que lea la Biblia. Hermana Elisa, pero. Segunda Crónicas 7:3, hermana Elisa, a ver. Hermana Elisa. Chiste, hermana Elisa. Desaparece y aparece. Pastor, sí, enseguida. Ah, ya, dime pues, ya voy a buscar, dime pues. Entonces aquí dice los aspectos de la adoración en el cual se rinde honor a Dios, ¿no? Eso es la alabanza, rendir honor a Dios. Es un acto de elogiar, glorificar, exaltar. O sea, lo que los domingos nosotros vamos a hacer a la iglesia, al culto, no es a dormir, no es a descansar, es a elogiar, a celebrar, glorificar, exaltar a Dios. Es algo grande lo que nosotros hacemos. ¿Qué dice en Segunda Crónica 7:3, hermana? Amén, pastor. A Si ver. yo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dice, ¿no? Este es un pacto que Dios hace con Salomón, ¿no? Si ustedes leen, van a leer la Biblia, dice, es un pacto que Dios hace después que Salomón hace una oración. Y le encanta a Dios la oración, le encanta a Dios esa conversación que tiene Salomón con Dios. Entonces, por eso es que dice más arriba, ¿no? Que Jehová se aparece a Salomón de noche y le dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, ¿no?
Y le dice, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Todo puede pasar, dice, pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oran, buscan mi rostro, y se arrepienten de sus malos caminos, entonces él dice, yo voy a escuchar su oración, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Entonces, cuando nosotros vemos es algo más la alabanza, la adoración que nosotros hacemos. El pueblo de Israel, por eso es que siempre, pero siempre tenía ese contacto, esa bendición de Dios. Entonces, en el libro de los Salmos es reconocido especialmente por los judíos como el libro de la alabanza. Se puede notar la maravillosa variedad con la que los cantantes describen la bondad y la gloria de Dios en los siguientes salmos de alabanza. Vamos a buscar Salmo 47. A ver, yo voy a decirles, desde arriba vamos a empezar, desde cuando... A ver. Hermano Axel, Salmo 47, hermana Benedicta, Salmo 66, hermana Celia Cruz, Salmo 67, hermana Doris, Salmo 98, hermano Ever, Salmo 103, hermana Felipa, Salmo 117, hermano Gerardo, Salmo 118, Gerardo Flores, hermano Grover, 134, hermana Jonah, ya acabas de leer, hermana Jimmy, 136, el, hermana Juanita, 145, y hermana Miriam Rocío, 150. Ahora, les voy a cortar en el caso de que tenga que hacerlo. Ya vamos con el primero, vamos con el Salmos 47. Amén, pastor. Lo leo todo, ¿no, pastor? Sí, pues te voy a cortar, te decía. Ya. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos Amén. elegirá. Ya, ahora, gracias, Axel, pero dice, mira, dice tres cosas importantes. Pueblos todos, batan las manos, aclamen a Dios con voz de qué? Con voz de júbilo, dice. ¿Por qué? Porque es grande, es terrible, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Dice, canten a Dios, canten a nuestro Rey, canten, porque Dios es el Rey de toda la tierra, de toda la tierra. Por eso el Salmo 47 es una adoración, ¿no? Y lo que nosotros cantamos en la iglesia es chiquito, pueblos todos, batid las manos, aclamad al Dios de Israel, ¿no? Cantad a Dios, cantad a vuestro Rey, en el versículo 6, porque grande es el Rey de toda la tierra, versículo 7. Entonces, lo que nosotros hacemos todos los domingos muchas veces es cantar los salmos, aunque algunos no saben, piensan que nos hemos inventado o alguien se ha inventado. ¿Qué dice Salmo 66? ¿A quién le toca? Hermana Amén, Benedicta. pastor. Leo. Sí, Salmo 66. Amén. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad a gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Amén. Bendecid a Dios. Amén. Ahí les voy a cortar. Sino, obviamente es largo, todo lo que dice es largo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente son alabanzas, ¿no? Son lo que querían decir los cantantes, lo que quería decir el pueblo de Israel, lo que quería expresar su adoración, lo que querían expresar su corazón. Por eso es que ellos dicen en esta alabanza, aclamad a Dios con alegría. ¿Quiénes? Toda la tierra. ¿Qué debemos hacer? Cantar la gloria de su nombre, no nuestro nombre, no nuestra foto. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, sepamos, generalmente y en especial los del Ministerio de Alabanza. ¿Por qué? La anterior vez el hermano
Flores decía que el culto conlleva a la escuela dominical, todo. Es cierto, pero eso es en nosotros. Y hemos adoptado eso. ¿Por qué? Porque hemos dicho el domingo, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué hacemos las escuelas dominicales en domingo? ¿Qué me responde? ¿Por qué? Hermana Doris, a ver, ¿por qué los domingos? ¿Y por qué no la escuela dominical? ¿Por qué tenemos que llevar en domingo? Hermana Doris. Por eso no me gusta, pues, pasar clases en vía Meet. Debe estar cocinando, debe estar yendo para... Pastor, buenas noches. Un poquito resfriada, una tos. Ahorita Ah, me ya. apesta, pastor. Mil Ah, disculpas. ya. Sí, la pregunta, pastor, lo que decía la escuela dominical, ¿por qué en domingo y por qué en otro día? Eh, a lo que veo es porque tal vez en la semana no se gana el tiempo como para poder transmitir las enseñanzas y nadie saca tiempo para la escuela dominical. Otro factor es para que todos puedan aprender en una sola línea y el mensaje, tanto la alabanza y toda la enseñanza vayan en una sola y pueda ser mejor recibida, pastor. Amén. Ya. A ver, ¿qué dices, Ever? Ever David Calderón. Pastor, yo creo que es el domingo porque se pone más atención en todo lo espiritual, ya que empezamos con alabanza, luego también ya podemos entrar ya a la escuela dominical un poquito más ambientado, se podría decir. Tal vez si estamos en días de la semana, es dificultoso sacarse tiempo una noche y puede ser diferentes motivos. Entonces la atención va a ser menor. Esa sería mi opinión, pastor. Ya. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Bien, por ejemplo, lo que dice la hermana Doris y el hermano Ever, ¿no? Pero a ver, ¿quién más quiere dar su opinión respecto a eso? ¿Qué dices, Grover? Pastor, buenas noches. Hermanos, Ya. buenas noches. Sí, en parte estaría apoyando, ¿no?, a lo que indican los hermanos. En domingo la mayoría se reúne, pero ahí viene lo que es el cansancio de parte de todos, porque, bueno, llevar así un culto de 5 horas, en verdad, la atención no es está un 40%, ¿verdad? En caso de que se lo partiera a otro día, exclusivamente solamente para un estudio bíblico, ahí yo creo que se pondría más atención, ¿no? Por eso digo, en parte, ¿ya? Esa parte es complicado, ¿verdad? Porque en nuestras denominaciones, ¿no? Creo que 5 o 4 horas, ¿no? Pero veámonos como parte humana, eh, la atención se diluye. Si es aún en la escuela dominical, más aún en el mensaje. Ya, gracias, está bien. Bien. A ver, una opinión más buscaremos. A ver, de Milka. Amén, pastor. Yo estoy, digamos, tomando el servicio como maestra de escuela dominical y me parece interesante la pregunta, ya que mayormente todos estamos acostumbrados que la escuela dominical sea domingo. Como dijo un hermano, o sea, es el séptimo día, el Señor descansa. Creo que nosotros estamos regidos, ¿no? Aquí ese día tenemos que estar atentos en el Señor en comunicación, tanto espiritual y también en la escuela dominical aprender. Sabemos que la escuela dominical es para aprender más de su palabra, tal vez estudiar o tal vez un poco la Biblia, y el mensaje es para que nos llene el corazón, ¿no? Esa sería mi opinión. No sé qué más puedo decir, pastor. Ya, está bien. Ya, está bien. Ahora, ¿ustedes creen que la primera iglesia primitiva había escuela dominical? ¿Qué dice? Parece que no, ¿no? Más parece que en la iglesia primitiva cantaban, adoraban, ayunaban.
¿Qué dicen los cuáqueros? Los cuáqueros dicen, por ejemplo, que se reunían en un lugar, no había un pastor, ¿no? De hecho, no hay uno que sea el que maneje todo, sino que llegaban, oraban, se ponían de rodillas y uno se paraba, ¿no? Entre todos, digamos, alguna vez eso ha sucedido, por ejemplo, en la iglesia, cuando alguna vez estábamos ayunando entre los hermanos, no les digo ahora, pasado hace años, y un hermano se para, dice, hermanos, esta alabancita me ha mostrado Dios, ¿no? Y empezaba a cantar del himnario, no me acuerdo qué, ¿no? Y empezamos a cantar. Amén, así. Eso quería cantar, hermanos, en mi corazón cuando estaba orando. Esa alabanza me ha venido, dice, ¿no? Y bien, o sea, se ha levantado de la oración con esa alabanza, ¿no? Pero los cuáqueros hacían lo mismo, se volvían a poner a orar y uno se paraba y decía, hermanos, este salmo me ha dado, ¿no? Y empezaban a dar salmos. Y después dice que se paraban, oraban, empezaban a temblar. Por eso los cuáqueros significan los que temblaban, ¿no? Los que tiemblan, los temblorosos, algo así los decían. Entonces, pasaba esa situación. O sea, en la iglesia, en la antigua iglesia, en la iglesia primitiva, no había mucho de escuela dominical. ¿Por qué? No se olviden que el judío sí o sí tenía que sacarse tiempo. No es que no tengo tiempo, no puedo, no creo, no. Tenía que. Es más, ellos tenían 3 horas en el día para ir a orar al templo. A las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Y como eran judíos, no es que no te permite ir, tenías que orar, ¿no? Tenías que, porque estabas en un pueblo judío. Y todo judío obviamente hacía eso. A esas horas oraban. El viernes terminaban ya a las 5 de la tarde para que a las 6 estén en sus casas y empiece ¿no? el sábado. Desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del día, perdón, desde el viernes hasta las 6 del sábado. Ese era su séptimo día, lo que ellos guardaban, ¿no? Oraban, lean la palabra, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace los sábados. Ahora en el templo obviamente cantan, se alegran, gritan, agradecen a Dios, no un minuto, por horas, ¿no? 1 hora, 2 horas están cantando, le agradecen, le alaban, oran, se ponen de rodillas, ¿no? Hasta que un hermano, ya el sacerdote empieza a leer los salmos. No es 20 minutos lo que nosotros acostumbramos a escuchar al pastor. El sacerdote empieza a leer los salmos, empieza a leer todos los profetas y pasan horas. Es 1, 2 horas. Y ellos siguen atendiendo, se gozan cuando escuchan la palabra. ¿Por qué? Porque ellos dicen, eso es de nosotros, eso es del pueblo de Israel. Ahora imagínense nosotros, no, pastor, nos vamos a aburrir, ¿no? Ahora, esto de la escuela dominical, en realidad se ha tomado en cuenta, se dice en Inglaterra, ¿no? Por 1780 empiezan a decir que, o sea, es bueno aprovechar estos horarios cuando la gente viene, ¿no? Entonces, ya dicen, entonces empiezan con eso de la escuela dominical. Más tarde, en México, ¿no? Cuando recién en México dice que en una iglesia han empezado a poner en práctica esto de la escuela dominical, porque después esto de las escuelas dominicales más era en Alemania, en Inglaterra, etcétera, donde ellos obviamente han empezado mucho más antes, en 1800, etcétera, ¿no? Y lo hacían, pero en forma graduada, ordenada, ¿no? No es que llegaban a media escuela dominical y se ponían a escuchar la escuela dominical, no era así, no era así, ¿no? Era algo donde en la iglesia en ese entonces, las escuelas dominicales, ¿no? Eran personas que sabían bien de la palabra, que enseñaban bien.
Por ejemplo, Milka, a ver, si yo te pregunto ahorita, ¿me estás escuchando? Sí, pastor. Ya, si yo te pregunto, por ejemplo, eh, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué me dices en este instante? ¿Cuál es lo natural de Dios? Lo natural de Dios, lo que puedo platicar es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y cuáles sus atributos? ¿Cuál es su atributo de Dios? El atributo de Dios. No sabría responderle eso, pastor. Ya, está bien. Ahora, si yo te pregunto, qué decían Isaías al pueblo al pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué el pueblo judío se ha dividido? Eso me tendrías que responder como escuela dominical, como profesores de escuela dominical. No te estoy criticando, Milka, pero en su mayoría, antes, las escuelas dominicales eran impartidos por sacerdotes, ¿no? Por personas que estaban bien instruidos en la palabra de Dios. Obviamente, hoy día, no le critico a Milka, yo mismo algunas veces he enseñado, cuando era más joven, he enseñado la escuela dominical, pero como yo creía y entendía. A Dios gracias, tenía mi padre que me enseñaba en esa época cuando yo tenía alguna duda. Algún joven, por ejemplo, le he escuchado decir que Cristo va a venir a la tierra, ¿no? Y va a estar con nosotros. La gente le va a ver. Eso va a ser, pero en la venida de Cristo, en la segunda venida, sí. Y en el rapto, no, así va a ser, decía. No, no. El rapto no vamos a verlo. Solamente vamos a escuchar, ¿no? Dice, una trompeta. Entonces, eso es lo que debemos nosotros saber. Debemos estar preparados, ¿ya? Bueno, nos hemos quedado en el Santo 98. Gracias, Milka. De cualquier manera, esa era la tarea, Milka, ¿no? De la naturaleza de Dios y los atributos de Dios. En el examen sí o sí va a entrar eso. Dígame los atributos, su naturaleza de Dios y explíquenlo. Hoy día les estoy diciendo, ¿no? El examen, el día sábado, voy a preguntar explícitamente eso, los atributos de Dios, su naturaleza de Dios, me van a explicar bien, ¿ya? Eso, les estoy diciendo ahorita, cuidado que me digan, pastor, no sabíamos, ¿por qué nos has pedido? No, les estoy diciendo que eso lo hagan, ¿ya? Bien. Habíamos quedado en el Salmo 98, ¿no? No, en 67, Salmo 90, sí, Salmo 66 hemos quedado, ¿no? Salmo 67, a ver, por favor. Amén, pastor. Ya. Salmo 67 dice, 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga desplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra Selah. 5. Amén. Amén. Ahora, miren, dice bien clarito, Dios tenga misericordia de nosotros. 3, te alaben los pueblos, oh Dios, te alaben, todos los pueblos te alaben, ¿no? Alégrense y gócense, dicen las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra, dice, ¿no? Y Selah significa es seguridad, exacto, eso es cierto, dice, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos leyendo ahorita es lo que habíamos dicho, las alabanzas. El libro de los Salmos la mayoría están reconocidos por las alabanzas. Y todo esto nosotros siempre cantamos, te alabarán, oh Jehová, sobre los cielos, todos los reyes de la tierra, Salmos, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo, porque si no vamos a querer cantar el Salmo 98. ¿A quién le hemos dicho el Salmo 98?
Amén, pastor. Salmo 98 dice, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Amén. Cantad alegres a Jehová. Ya, amén, hermano, ¿no? Ahora, nuevamente aquí dice, ¿no? Canten, alaben, canten alegres a Jehová, toda la tierra, levanta la voz, aplaudan, canten con salmos, canten con arpas, con voz, con cántico, aclamad con trompetas, sonido, o sea, dice aquí, canten, alaben a quién, a Dios. Cántico nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque tiene que ser de un corazón sincero, porque Él ha hecho maravillas, ¿no? Entonces, hermanos, acá debemos nosotros siempre tomar en cuenta de lo que Dios quiere para su pueblo y para nosotros. ¿Qué dice el Salmo 103? Gracias, hermanos. Salmo 103, a ver. Amén, pastor. Ya. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus inquietudes, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. No con... Amén. Amén, No, pastor. amén, gracias. Les voy a cortar porque si no es largo lo que ibas a leer, son casi 22 versículos y todo es canten, alaben a Jehová, ¿no? Canten, alaben a Jehová. Y aquí que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto me acuerdo la alabanza que cantaba Marcos Witt. ¿Se acuerdan o no? Ven, ven y deleítate en Señor, ¿no? Y bendecirás toda su creación, ¿no? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, algo así me acuerdo. Entonces, se dan de cuenta, todos los salmos que vamos a seguir leyendo es pues o sea, todo es alaben. El Salmo 117, por favor. ¿A quién habíamos dicho el Salmo 117? Amén, pastor. ¿Ya? Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Amén, ¿no? Tiene dos versículos. Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y hay una alabanza también creo que de esto, ¿no? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Qué bonito, qué alabanza. El Salmo 118. Amén, pastor. Dale, hermano. Te voy a cortar. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que le temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jab, y me respondió Jab, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré
mi deseo en lo que me aborrecen. Amén. Amén. Amén, ¿No? O pastor. sea, si nosotros empezamos a leer todo esto, lean en sus casas, hermanos. Qué hermoso, dice, alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga el pueblo de Israel, diga la estrella de Belén, porque para siempre es su misericordia. Digan los pastores, porque para siempre es su misericordia. Digan los hijos, digan las familias, porque para siempre es su misericordia. Ja decían, no podían decir completo, porque era pecado decir el nombre de Dios completo. En vez de Yahvé, solo decían Ja, porque para siempre es su misericordia. Por eso dice, Jehová está conmigo, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, no voy a hacer nada, que me hagan lo que sea. Dios está conmigo, hermanos, se dan de cuenta lo que es cantar esas alabanzas, lo que es leer la palabra, y cuanto más cuando lo haces con todo tu corazón. Hermanos, en este instante, inclusive yo sé que algunos de ustedes están sintiendo esa presencia hermosa de Dios. ¿Qué dice el Salmo 134? El Salmo, ¿cuál hemos leído? El Salmo 100. El Salmo, 118, pastor. ya, entonces nos toca el Salmo 134. A ver, por favor. Aquí. Salmo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Dice, exhortación a los guardias, bendigan, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alcen, dice, vuestras manos al santuario y bendigan a Jehová. ¿No? O sea, qué hermosa alabanza. Vamos con el siguiente, por favor, el Salmo 136, ya terminamos. Amén, pastor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 2. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. 3. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. 5. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. 7. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. 8. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Amén, amén. 9. O sea, ahora se imaginan, dice, porque para siempre, todo es porque para siempre es su misericordia, todo. Al que hace maravillas, al Señor, al Señor que está constantemente, el que pone cada momento es bueno con nosotros, alaben al Dios de dioses, dice, ¿no? Al único que hace grandes cosas, al que hizo los cielos, al que extendió sobre la tierra, o sea, dice, porque para siempre es su misericordia. Y si ustedes siguen leyendo, ¿no? Hasta el versículo 29 es todo porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Tal vez algunos ni siquiera han leído este salmo en algún momento y siempre van a recordar porque para siempre es su misericordia. Por eso vamos a cantar. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien preparados, hermanos. Vamos, el 145. Amén, pastor. Así Ya. dice la palabra. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia, y en tus
hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantaré tu justicia. Amén. Clemente misericordia. Amén. ¿No? O sea, esto es otra hermosa alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre. ¿Han visto, hermanos? Por eso es que toda alabanza, no debía de ser siquiera inventado, debía de sacarse toda alabanza de la Biblia. Por eso dice, la alabanza es teología de la adoración. ¿Por qué? Porque es su palabra en la adoración, su palabra en la alabanza, su palabra en la alabanza. En Dios comienza y en Dios termina, hermanos. Seguiremos, a ver, ya vamos a terminar. El Salmo, ¿a quién le toca? El Salmo 150, el Salmo 150. Amén, pastor. A ver, hermana. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá, aleluya. Amén. Gracias, hermana. Qué hermosa alabanza. Qué hermoso, ¿no? Ustedes han visto, dice, alabarle a Dios en su santuario, por sus proezas, a son de bocina, salterio, arpa, con pandero, con danza, con todo lo que existe, dice, alaben a Dios. Entonces, hermanos, aquí hemos visto en que nos hemos tomado casi 20 minutos de leer la Biblia, porque es bueno y es importante que ustedes conozcan lo que es alabar a Dios. No es cantar por cantar, no es sin orden. Hay una alabanza que no me gusta que canten, dice, voy a perder la compostura. No me acuerdo toda la alabanza, pero dice, voy a perder la... ¿Qué le pasa? Más arriba hemos leído que hay que guardar orden. Toda alabanza que sea con orden. No es que tienes que perder la compostura. Toda alabanza tiene que ser bajo orden, dice, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos cantar por cantar. No me gusta a mí que, por ejemplo, mira, en todo el Salmo no van a ver otra cosa que no diga, alaben a Jehová, alaben a Dios. Alabanzas que inclusive yo no quiero que se cante que dice, aunque están hablando en nombre del enemigo. No quiero decirlo yo siquiera. ¿Para qué alzamos su nombre? Alguien alguna vez me dijo, si vas a alzar el nombre de tu enemigo, todavía te sigue doliendo, pues, porque es tu enemigo. ¿No? ¿Para qué le alzas? ¿Para qué alzas su nombre de tu enemigo? Decía. Y yo, claro, no tenemos enemigo, pero en realidad tenemos un enemigo en común. Y de ese enemigo tenemos que cuidarnos. De ese no podemos ni siquiera debíamos nombrarlo, pero lo nombramos en las alabanzas. Hay pastores que predican más su nombre que Cristo mismo. Que Satanás, que esto, que es su nombre, están repitiendo todo el tiempo. ¿Para qué? En la alabanza, ¿para qué repetimos su nombre? ¿Han visto en todas las alabanzas que hemos leído? No dice nada de lo que, del enemigo, nada, ¿no? Algunos ejemplos de diferentes traducciones de una misma palabra en idiomas originales. En hebreo, yadá, que se traduce como alabar, ¿no? Está en los salmos. Acción de gracias se traduce como confesar. En el Salmo 117.1, alabad, dice limpios, brillantes. Eso dice en el hebreo, ¿no? Cuando nosotros leemos el Salmo 117, en vez de alabar, está diciendo limpios y brillantes, pueblos todos. Ahí dice, pueblos todos, en vez de alabarle, dice, libres y limpios y brillantes.
todos pueblos limpios y brillantes, está diciendo, ¿no? En tono fuerte, triunfante. En Segunda Crónicas 20:21 dice, alábese limpios y claros, eso está diciendo. ¿Qué dice en Segunda Crónicas 20:21? Segunda Crónicas 20:21. ¿Alguien puede leer, por favor? Segunda Crónicas 5:21. Segunda Crónicas 20:21. Ahí creo que le apagó mi micrófono. Ah, ya. Amén, pastor. Ya, a ver. Ya, el primero. Ya. Segunda Crónicas 20:21 dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Allá. Ahora, en vez de alaben, está diciendo, sean limpios, claros. Entonces, cuando dice en el 21, y ha habido consejo en el pueblo, dice algunos que cantasen, canten limpios y claros a Jehová, está diciendo. Vestido, por eso dice vestidos de ornamento sagrado. Ese ornamento sagrado no es cualquier vestimenta. En realidad los sacerdotes tenían que vestir esta vestimenta. Los levíticos, solo los levitas vestían esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que alabar a Dios. Limpios y claros. Eso dicen en Crónicas, ¿no? En el 21. Canten limpios y claros. ¿A quién? A Jehová. Por eso dice, vestidos de ornamentos sagrados, ¿no? En Job 38:7, cuando dice alaban, dice griten fuerte, gozosamente. En Job 38:7. A ver quién dice, ¿quién lee Job 38:7, por favor? La hermana que estaba queriendo leer. Job 38:7. Son lentos para buscar la Biblia, ¿no, hermanos? ¿Por qué son así? Ya. 38:7. Dice, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Sión. Ahora, en el versículo 7 dice, cuando alaban, ¿no? Está diciendo, cuando gritan fuerte, gozosamente, ¿no? Triunfantemente, eso está diciendo. Todas las estrellas del alba, cuando gritan, o sea, según en el hebreo dice, las estrellas gritan, gozan, cantan fuerte y se regocijan todos los hijos de Dios. Eso está diciendo. O sea, está diciendo que las estrellas gritan, cantan. Shadak es, o dice Ranan en el hebreo, que significa alabar, alabar, ¿no? Pero en nuestro solamente nosotros decimos como alabar, que en realidad en el hebreo es Ranan. Gritan fuerte, gozosamente, canten fuerte, está diciendo. Y así, si nosotros empezamos a ver todo esto, vamos a empezar a ver que en el griego dice otra connotación. Nosotros no solamente dice alabar, sino dice limpios, claros, griten fuerte, alabar, halal, alaben, ¿no? Shadak, canten. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender la palabra también para alabar. No solamente es ir y cantar y por cantar. Tenemos que entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y en el griego, lo que hemos dicho más arriba, exomologeo, alabar en Mateo 11:25, Lucas 10:21, se traduce como confesar y como comprometerse. Me comprometo, eso es el cantar. En Santiago 5:16, ¿qué dice? A ver, Santiago 5:16, rapidito, Santiago 5:16. A ver, yo voy a tratar de buscar rápido Santiago 5:16. A la 1, a las 2 y a las
de Santiago 5:16. A ver. Si confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice comprometerse, ¿no ve? Santiago 5:16. Confiesen, comprométanse, está diciendo. Que vuestras ofensas unos con otros, orad unos por otros. Entonces, hermanos, si nosotros empezamos a ver, por eso es que es bueno entender el griego. De hecho, algunos de ustedes ya han estudiado el griego, han aprobado, Grover, Ana Doris, eran capísimos lo que yo he sabido de que han aprobado con excelencia el griego. Entonces, tienen que buscar en eso. Ustedes, los que están estudiando en el seminario, hermanos, los que están dando continuidad, tienen que enseñar. No se queden solamente que ya he aprendido, no, y ahora no. No, tienen que enseñar. Tienen que enseñar. Porque de otra forma, hermanos, en vano están leyendo para sí mismos, ¿no? Diferencia entre alabanza y adoración. Alabanza implica música como un complemento. Está en Salmo 98 y hemos leído casi todo el Salmo 150. Adoración. Y no implica necesariamente música, ¿no? Y está en Mateo 2:2, Mateo 2:2, Juan 4:23-24. Todo adorador busca en espíritu y en verdad, dice, ¿no? O sea, eso es la alabanza. La alabanza es una forma de expresión y la adoración es una intención y una actitud de corazón. La alabanza es una forma de expresión, mientras que la adoración es una intención y una actitud en el corazón. La alabanza, dice, si soy un alabador, no necesariamente soy un adorador. El pueblo expresaba con sus labios alabanzas a Dios, pero su corazón estaba lejos. Isaías 29:13. A ver, ¿a quién no ha leído? Vamos a hacerle leer Isaías 59:13. Roberto Carlos. Hermano Roberto Carlos. Presente, pastor. Buenas Amén. A ver, noches. léalo, por favor. Isaías. Isaías, ¿cuánto, pastor? 29:13. 29:13. Amén, pastor. ¿Ya? Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, pastor. Ajá. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? A ver, los que hemos estudiado profetas mayores, profetas menores, el pueblo de Israel estaba seco, lleno de pecado, pero iban, cumplían, tenían que cumplir como algunos de nosotros hacemos, ¿no? El domingo hay que ir a la iglesia, si no papá se va a enojar, o el pastor, o tengo un cargo en la iglesia. Mi pueblo de labios nomás me honra, dice Dios, pero su corazón está lejos. Y yo veo en la iglesia, no solamente en la mía, en muchas iglesias, veo que lastimosamente los hermanos estamos muriendo, nos hemos alejado, nos han robado la alabanza y la adoración, han hecho que el enemigo entre. Y voy a repetir siempre, pueden estar cantando ahí arriba, pero su actitud, su corazón está lejos. Pueden querer cumplir las 10 alabanzas que se han preparado, pero están lejos, completamente lejos. Por eso dice, un alabador no necesariamente va a ser un adorador, mientras un adorador implica que es un alabador, ¿no? David, hombre que era adorador y también alabador. Eso está en 1 Corintios 10:31, ¿no? Era un alabador. Dice, nos lleva a la presencia de Dios. Yo quisiera que por favor lean esto, anótense, es bueno que se estén anotando. A ver, si se están anotando, me van a mostrar por la pantalla si están anotándose. Dice, nos lleva a la presencia de Dios en 2 Crónicas 5:13, Salmos 22:3. Pero la adoración es una forma de vida para permanecer en la presencia de Dios. Ahora, la alabanza, dice, nos lleva a la presencia de Dios. La adoración es una forma de vida. Soy un adorador. Ah, ya.
porque canto no, dice, es una forma de vida. El alabador puede acercarnos a la presencia de Dios. Existe alabanza para Dios y para hombres. Para Dios, Apocalipsis 5:12, 148, 149, 150. De Dios por lo que hacemos, 1 Corintios 4:5. De hombre a hombre, 1 Corintios. O sea, hay alabanzas que nosotros cantamos. ¿No ve? Hay una alabanza que hay gente que inclusive le canta, ¿no? Y dice, por ejemplo, esto de cuando mueren, ahorita no se me viene a la mente, ahorita se me va el tema, viene el tema, pero no. Entonces, pero hay esas canciones, ¿no? De hombre a hombre, de matrimonio, en los matrimonios están cantando, por ejemplo, de este cantante que ha hecho para sus hijas, por ejemplo, ¿no? Un día me van a dejar, no está cantando a Dios, le está cantando a sus hijas, ¿no? De persona a persona, por eso dice de hombre a hombre. Hay alabanzas así y que nosotros cantamos en la iglesia, ¿no? Pero dice, en la adoración le pertenece exclusivamente a Dios. Toda adoración le pertenece exclusivamente a Dios. Lucas 4:7, Hechos 10:25, 26, ¿no? Toda adoración le pertenece a Dios. Absolutamente todas, hermano. Y cada uno de nosotros debemos ver siempre que estemos alabando, que estemos dando gracias a Dios en todo y por todo. Amén. A ver, seguiremos. Se alaba con el cuerpo y alma. Se adora en el espíritu. Y si tendríamos que leer todos estos versículos, tardaríamos más tiempo. Se alaba por lo que ha hecho. Se adora por lo que es. Todo lo que respira, alabe al Señor. Solo adoran los verdaderos adoradores. ¿Qué tal, hermanos? Entonces, de la misma manera, en el examen voy a preguntar qué es para ti alabanza y adoración, y 5 versículos de alabanza y 5 versículos de adoración. Ahí, si quieres, abres tus apuntes, dices estos libros, etcétera. Ahora, yo quisiera que lo lean, por favor, ¿no? Dice, le pertenece exclusivamente a Dios la adoración, no al hombre. Tiene que la adoración exclusivamente, no hay para adoración a Dios. A la alabanza puede haber lo que cantamos. Esos son entre lo que es la alabanza y la adoración. Leeremos 2 versículos para que no me digan después, este pastor tan rápido nos hace leer. A ver, dice, es una forma de expresión la alabanza. Santiago 5:13. Y vamos a leer Mateo 8:2. Es una intención y una actitud. Santiago 5:13, ¿quién lee? Amén, Si no, pastor. ya, amén. Dice, Juanita. ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén, ¿no? Es una forma de expresión. Está enfermo, cante alabanzas, pero la adoración es una intención y una actitud del corazón. Mateo 8:2. Mateo 8:2, hermano Julio Tola, a ver, o Jimmy, ¿quién tiene ahorita, quién está con la Biblia? Amén, pastor. Amén, pastor. Ya, Yo a no- ver, Jimmy, hermano Jimmy. ¿Quién me ha dicho primero amén? no Ya, sé. hermano Jimmy, hermano Jimmy, vamos. Ya. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y Amén, presenta amén. la ofrenda que ordenó. Ya, al 2 nomás era, ¿no? Pero dice, si quieres, ¿no? Si quieres, es una intención, una actitud del corazón. Pues dice, si quieres, límpiame. Y Jesús le dice, yo quiero que seas limpio. ¿Por qué? Porque tu corazón me agrada, es una intención de lo que tú quieres, ¿no? La alabanza nos lleva a la presencia de Dios. En 2 Crónicas 5, 13 y 14, a ver, 2 Crónicas 5, 13 y 14. Hermano Julio, ahora sí, hermano Julio, por favor.
Segunda Crónica 5, 13, 14, hermano Julio. O otra persona. Amén, pastor. Ya. Hermano Roberto, gracias. Segunda Crónica 5, 13, 14. 13, 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube y la casa de Jehová. Y no Amén. podían los sacerdotes estar. Amén, pastor. Amén. Dice, y la casa, o sea, cuando alababan a Dios, dice, nos lleva a la presencia de Dios. Dice, cantaban y Dios bajaba con una nube, ¿no? Les lleva. Pero la adoración es una forma de vida para permanecer en la presencia de Dios. Primera Corintios 10, 31. A ver, Primera Corintios. ¿Quién se gana? ¿Quién se gana? Primera Corintios 10, 31. Rápido, hermanos, con la Biblia tienen que ser capísimos. A la 1, a las 2 y a las... Amén, pastor. Eso, Axel. Primera Corintios 10, 31. amén. Escrito está, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Es una forma de vida para permanecer en su presencia. La alabanza nos lleva a la presencia de Dios, pero la adoración es constante porque permanecemos en Dios. Y si así leemos la Biblia, van a estar leyendo infinitas cosas, ¿no? Se adora en el alma, pero se alaba en el alma, pero se adora en el espíritu. Se alaba por lo que se ha hecho, se adora por lo que Él es, ¿no? Se adora porque Él es, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, ya para terminar, yo sé que están cansados y con esto terminamos. ¿Qué es ministerio de alabanza entonces? Equivale a servir. ¿Y qué es servir? Es estar sujeto a otro por cualquier motivo, dar culto o adoración a Dios, ¿no? Es una persona, ministro es una persona que realiza un servicio, que asiste o ayuda a otro. Eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Perdón. Entonces, servir, ¿no? Cuando decimos ministerio de alabanza, es un ministerio de servicio, no es otra cosa, ¿no? Es un ministerio de servicio. ¿Y qué es ese ministerio de servicio? Es de servir. ¿Y qué es servir? Estar sujeto a otro por cualquier motivo, dar culto o adoración a Dios, ¿no? No es que tú tienes que irte, no es hacer tu voluntad, no es que yo hago mi grupo por un lado y me voy a tocar. ¿Dónde has ido? Ah, pastor, estoy tocando, voy a ir a predicar el evangelio. No, 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 no. Es sujetarse, estar sujeto, siempre sujeto. Dar culto o adoración a Dios. Ya saben qué es adoración. Es vivir. No puede un ministro andar en desobediencia. Entonces, ahí ustedes van a hablar y van a decir, ya, entonces, no puede, pues, no puede un ministerio de alabanza estar los domingos por cualquier lado, por cualquier lugar. ¿Dónde estabas? Ah, pastor, hemos ido, nos han invitado. ¿Qué es eso? No tiene sujeción. Como no tiene sujeción, ¿qué está haciendo? Solamente cantan por cantar, ¿no? Ahora dice, ¿qué es un ministerio de alabanza? Es un grupo de personas que tiene como objetivo facilitar el encuentro con Dios por medio del canto y la música, ¿no? Facilitar el encuentro con Dios. Por eso es que es importante que el ministerio de alabanza sean servidores, pero esos servidores tienen que ser sujetos, no cualquier cosa. Entonces, en otra, ya saben, todo ministro de alabanza son servidores, ¿no? Que están constantemente en sujeción a alguien, al pastor, a la iglesia, y que su vida, ¿no? Su vida es una clara evidencia de que Dios vive en esa vida.
No es cualquier músico, hermanos. Una vez yo me acuerdo cuando era muy joven, sabemos estar yendo a ensayar en el Ministerio de Alabanza. Y mientras esperábamos a los que siempre llegan tarde, ¿no? Saben llegar y lo peor es que bueno, el joven, el hermano, mientras esperaba, estaba practicando con el teclado y en vez de practicar las alabanzas, empieza a practicar música mundana, música secular. Y dos hermanas que estaban en el coro dicen, ¡ay, qué bonito! ¿Qué le ha pasado? Yo en ese instante miré, obviamente me callé porque era igual joven, de mis 21, 22 años, pero me llené de rabia, pero no podía decir nada porque, bueno, el hermano era su teclado, que hubieran tal vez votado de la iglesia, no sé. Entonces tiene que ser un ministro, tiene que ser sujeto, no hay otra cosa. A partir de ahora, ustedes, hermanos, vayan a sus iglesias. Por eso es que yo había dicho que tienen que estar los ministros de alabanza en estos cursos, pero no les ha valido un pepino. A los pastores les he dicho, ni siquiera, o sea, a veces eso pasa, pero reclamamos. Entonces ya saben, en 1 Corintios 12:5 dice, diversos ministerios, pero Dios es el mismo. Va a haber diversos ministerios. En toda la iglesia encontramos diversos ministerios, pero Dios es el mismo. Todos los ministerios alabamos al mismo Dios. Y en 1 Corintios 12:12 dice, uno es Cristo, ¿no? El ministerio de alabanza no es mejor que otro ministerio. No puede estar saliendo a cualquier lugar. No puede los domingos estar yendo de un lugar a otro. No puede. No puede estar yéndose de aquí para allá, que es que, pastor, yo he ido, es que me han invitado. ¿Qué es eso? No puede. Y a la luz de la palabra estamos viendo de que aquí hay sujeción, de que aquí es un servidor, que él solamente es un facilitador de lo que va a adorar, pero tiene que ser su vida una muestra fehaciente de que Dios está con él, de que su vida es una vida de adoración. Lo demás es chacota. Lo demás es una historia de cuento. Bien, hermanos, vamos a terminar ahí, ¿no? Esto desde la siguiente semana vamos a ver las 5 palabras esenciales que todos los ministerios deben tener. Después vamos a ver lo que es el líder de la alabanza. El sábado vamos a ver eso ya el sábado en el instituto. Pero ahí, por favor, un examen de 1 hora. Va a ser a lo mucho 5 o 6 preguntas, no va a ser mucho, ¿ya? A lo mucho, como les digo, 5 o 6 preguntas. Pero en esas preguntas van a estar, por ejemplo, lo que es, ¿por qué estoy recalcando y recalcando y recalcando esto de los atributos y su naturaleza de Dios? Porque todo ministro de alabanza, todo servidor tiene que saber qué es Dios, a quién están sirviendo. Por lo menos deberían de saber eso. Toda alabanza, toda persona, todo servidor, todo profesor de escuela dominical, lo que sea, tendría que saber la naturaleza, a quién adoran, quién es Dios. Porque de otra forma, hermanos, no sabemos a quién estamos adorando, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, por favor, el día sábado los espero a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 vamos a tener un examen y de 3 hasta las 4:30 las últimas clases ya vamos a hacer. Son 6 o 8 clases que habíamos visto. Les decía a un principio a los hermanos que en la primera clase, en los institutos no hay esto de una materia de teología de culto. Es parte de, ¿no? Es parte de teología pastoral, es parte de eclesiología, ¿no? Es parte de, no es una materia. Acá lo que habíamos dicho con los hermanos es que hemos dicho, ¿no?
Sí, llevaremos. ¿Por qué? Porque es bueno que sepan los hermanos. Por eso es que inclusive en la iglesia han visto nuestros hermanos de la, ¿qué se llama? Los hermanos del instituto, abrir exclusivamente esta materia. Porque después, como les digo, en cualquier instituto va a estar esto pegado a teología pastoral, teología práctica o misionología. Habíamos dicho también que en homilética también está, ¿no? Entonces, son así, ¿ya? Bien, terminamos, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Les espero el día sábado. Los que no han hecho su práctica, no los voy a anotar, obviamente. Y si quieren presentar su práctica, hasta mañana. Nada más los que no han hecho, ¿no? Hasta mañana tienen como último plazo, pero por menos puntaje de lo que habíamos dicho. Yo dije solamente voy a dar 2 o 3 prácticas porque yo sé que en el día trabajan, yo sé que el día están cansados, yo mismo estoy cansado, hoy día he trabajado tanto que estaba realmente bien cansado y tal vez lo que estaba enseñando mi cabeza seguía pensando en lo que creo que tengo que hacer y puede ser que por eso, si en algo me he equivocado, 1000 perdones, hermanos. Hace rato también me jugó mala pasada la computadora, entonces no va a volver a suceder. Pero nos prepararemos. En mi intención siempre está de dar lo mejor posible, lo mejor para la iglesia. Yo quiero que estén siempre preparados, todo como servidores, ya saben. Yo soy un servidor, todos los ministros, los profesores de escuela dominical, los ujieres, los diáconos, son servidores, ¿ya? Oraremos. A ver, ¿a quién le decimos que nos despida con una oración? Al que estaba siempre atento. A ver, hermano Axel, por favor. Una oración, hermano Axel. No lo conocí, no le conocía muy bien, la verdad, debe decir de Alto Lima. ¿Hace cuánto tiempo, Axel, te estás congregando en Alto Lima? Me congregaba desde anteaño pasado, pero solo venía por venir. Recién este año he decidido así seguir firmemente. Amén, qué bien, Axel. Y espero que estés aprendiendo harto de estas alabanzas, de estos cursos. ¿Ves que estoy como tonto? De estos cursos. Espero que aprendas. Y si quieres aprender más, estoy yo dispuesto, están los hermanos de acá, de este curso, dispuestos a enseñarte. No pierdas nunca la fe, nunca te canses. Es importante. Satanás siempre quiere que nosotros caigamos, siempre quiere que nosotros estemos perdiendo nuestra batalla. Pero Dios es fiel y justo, Axel. No te desanimes, nunca te desanimes. Te van a venir momentos muy difíciles, pero Dios es fiel y justo para ayudarte. Amén. Ahora sí, por favor, despídenos con una oración. Amén, pastor. Ya. Nos ponemos para la oración y decimos, Señor, te damos gracias por este tiempo de aprendizaje y reflexión. Gracias por permitirnos conocer más de ti y de tu palabra. Que todo lo que hemos aprendido hoy no se quede solo en nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón y nuestra forma de vivir, Papito Santo. Danos sabiduría para poner en práctica tu verdad y humildad para seguir aprendiendo cada día de ti. Acompáñanos en nuestro camino y haz de todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Los espero el día sábado en el instituto. ¿Ya? Cualquier cosa escríbanme si quieren que les pase algún material. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Hasta luego.